¿Cómo están, gente? Yo soy David Infinity y después de más de una semana, les traigo por fin la segunda parte del iceberg de teorías conspirativas. Sin nada más que decir, comencemos. COINTELPRO. COINTELPRO fue una serie de proyectos encubiertos e ilegales conducidos por el FBI con el objetivo de vigilar, infiltrar, desacreditar y perturbar las organizaciones políticas nacionales estadounidenses. Los registros del FBI muestran que los recursos de COINTELPRO estaban dirigidos a grupos e individuos que se consideraban subversivos, incluidas las organizaciones feministas, el Partido Comunista de Estados Unidos, organizadores contra la guerra de Vietnam, activistas del movimiento de derechos civiles y una variedad de organizaciones que formaban parte de la nueva izquierda más amplia y grupos de derecha. El FBI ha utilizado operaciones encubiertas contra grupos políticos nacionales desde sus inicios. Sin embargo, las operaciones encubiertas bajo la etiqueta oficial COINTELPRO se llevaron a cabo entre 1956 y 1971. A pesar de que esta serie de proyectos dio por terminado ya hace más de 40 años, según diversas teorías se dice que en realidad el proyecto sigue activo, pero ahora con los nuevos movimientos que han surgido recientemente. Incidente Vela. El incidente Vela fue la posible detección de una prueba nuclear por un satélite del proyecto Vela estadounidense el 22 de septiembre de 1979. La teoría más difundida entre los que creen que el destello fue de origen nuclear es que fue resultado de una prueba nuclear conjunta de Sudáfrica e Israel. El tema sigue siendo muy controvertido en la actualidad. Aunque una señal de doble flash es característica de una prueba de armas nucleares, la señal también podría haber sido una electrónica falsa generada por un detector envejecido en un viejo satélite o un meteorito que golpeó al satélite Vela. No existió corroboración de una explosión, como presencia de subproductos nucleares en el aire, y nunca se reconoció públicamente, a pesar de que hubo numerosos viajes a la zona de aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos diseñados específicamente para detectar polvo radiactivo en el aire. Parte de la información estadounidense relacionada con este incidente ha sido desclasificada en forma de informes y memorandos muy redactados tras las solicitudes de registros realizadas en virtud de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos el 5 de mayo de 2006, muchos de estos documentos desclasificados se pusieron a disposición a través del Archivo de Seguridad Nacional. Vuelo 370. El vuelo 370 de Malaysia Airlines fue un vuelo internacional desaparecido el 8 de marzo de 2014, donde viajaban 239 personas. Desde el momento en que se perdió contacto con el avión, se inició y desarrolló una operación de búsqueda y rescate que ha sido considerada la más larga de la historia de la aviación. Tras varias semanas de búsqueda en aguas del Golfo de Tailandia y sus alrededores, donde se presuponía habría caído el avión, nuevas pistas indicaron que el avión había seguido rumbo al sur adentrándose en el Océano Índico lejos de tierra firme. Sin embargo, tanto la ubicación de los restos del avión como las causas del accidente siguen siendo desconocidas. Debido a esto, muchas hipótesis han salido al respecto, entre las más conocidas están que el piloto del avión decidió cometer suicidio, o inclusive que todo se trató de un atentado terrorista. Sin embargo, para los teóricos de la conspiración, piensan que el avión fue capturado por los Estados Unidos y luego volado a la base militar de este país en el atolón de Diego García en el territorio británico del Océano Índico, o que el avión aterrizó en la base directamente después de recibir instrucciones de viajar allí. Skull and Bones. Skull and Bones es una sociedad estudiantil secreta de candidatos senior a una licenciatura con sede en la Universidad de Yale, en Connecticut. Además del tan característico caneo que posee su bandera, a esta sociedad también se le conoce con el nombre de la Orden 322, esto debido a que también tienen de símbolo a dicho número. En mayo de 2007, historiadores de la CIA dieron a conocer a la ciudadanía un artículo en el que refutaban creencias inexactas, pero perdurables, de que Skull and Bones es una incubadora de esta organización. Además, esta sociedad se ha convertido en una institución cultural conocida por sus poderosos alumnos y relacionada con diversas teorías de la conspiración, las cuales sustentan que a través de los años se ha arraigado la creencia de que esta sociedad ha participado en todo tipo de actividades ilegales y han surgido todo tipo de especulaciones en torno a la orden, como la guerra de secesión estadounidense, el tráfico de opio de India a China, ya que algunos de sus miembros fueron importantes traficantes en las guerras del opio.
o que la calavera del jefe indio Jerónimo fueron robados de su tumba para llevarlos a la sede de Skull and Bones, ya que ha habido sucesivos juicios al respecto con condenas en contra de la fraternidad, entre otras. ARP. ARP fue un programa financiado principalmente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su objetivo fue estudiar las propiedades de la ionosfera a fin de desarrollar y mejorar la tecnología que utiliza sus propiedades para transmitir las radiocomunicaciones y su uso en los sistemas de vigilancia estratégica, como por ejemplo, los sistemas de detección de misiles. El proyecto duró hasta 2015, cuando fue desmantelado. Durante el tiempo que el proyecto seguía activo, algunos teóricos de la conspiración culpaban al proyecto de una amplia gama de eventos, incluidos numerosos desastres naturales. Sin embargo, varios científicos y académicos han comentado que el ARP es un blanco atractivo de dichos conspiracionistas debido a que, en palabras del investigador informático David Naiditch, su finalidad parece enigmática para los que tienen poco conocimiento científico. Además, otras teorías afirman que debido a que los enfrentamientos medio recientes entre Irak y Estados Unidos, este último lo utilizó como un arma de guerra, ya que puede influenciar en el comportamiento del clima, creando terremotos, o alterando la ionosfera para provocar desastres naturales. El hombre de Tauret. El hombre de Tauret se trata de un supuesto sujeto que afirmaba que era proveniente de un país llamado Tauret, ubicado en donde se supone que debería estar Andorra. Todo esto era respaldado debido a que el hombre poseía un pasaporte, en donde se confirmaba que efectivamente provenía de dicho país. Las autoridades, al ver esto, decidieron llevárselo para investigarlo. Pero inexplicablemente al día siguiente el hombre había desaparecido junto con toda evidencia que respaldara que alguna vez existió. Es por esto que no hay alguna manera de saber si se trató de algo real o alguna otra invención más. Pero aún así los teóricos de la conspiración ponen a esto como una prueba de que viajar en el tiempo o entre realidades es posible en algún futuro no tan lejano. Escuadrón Rojo. En Estados Unidos, los escuadrones rojos fueron unidades de inteligencia policial que se especializaron en infiltrarse, realizar contramedidas y recopilar inteligencia sobre grupos políticos y sociales durante el siglo XX. Desde el motín de Haymarket en 1886, los escuadrones rojos se volvieron comunes en ciudades más grandes como Nueva York y Los Ángeles durante el primer susto rojo de la década de 1920. Se establecieron como unidades especializadas de los departamentos de policía de la ciudad, como un arma contra los sindicatos, los comunistas, los anarquistas y otros disidentes. Quienes creen en las conspiraciones de acecho de pandillas han alegado que la actividad de control social al estilo del Escuadrón Rojo ha resurgido. Las personas que creen que están siendo atacadas afirman que miembros de los escuadrones rojos las están acosando o organizando el acoso. El exagente del FBI Ted Gunderson, que creía en una amplia gama de teorías de conspiración, presentó una declaración jurada que respalda la teoría 2 meses antes de fallecer a los 82 años. Agenda 21. La Agenda 21, también llamado Programa 21 y recientemente cambiado a Agenda 2030, es un acuerdo de la ONU para promover el desarrollo sostenible. El programa es un plan detallado de acciones que deben ser acometidas a nivel mundial, nacional y local, por entidades de la ONU, los gobiernos de sus estados miembros y por grupos principales particulares en todas las áreas en las que ocurren impactos humanos sobre el medio ambiente. Este contrato global obliga a los gobiernos de todo el mundo en el plan de la ONU al cambio de las formas en que viven, comen, aprenden y la manera de comunicarse. Todos bajo la bandera noble de salvar la Tierra. Las teorías de conspiración con respecto a este programa fueron muy populares en los años 90, pero a causa de la nueva enfermedad ha vuelto a tomar fama. La teoría afirma que el plan de este programa está relacionado con el nuevo orden mundial y que su objetivo es acabar con el 90% de la población. Además, la parte 21 se refiere al año objetivo de 2021 del plan original de la ONU. A estas alturas, esa meta se ha trasladado a 2030, fecha en la que, según afirma la conspiración, obtendríamos un gobierno mundial, subyugando al resto de las naciones. No obstante, a pesar de que algunas partes de la conspiración pueden no parecer demasiado descabelladas, ya que se basan en las tensiones de nuestras sociedades actuales y tienen gran parte de la verdad. Pero en su conjunto, la Agenda 21 es una colección de ataques no probados y no demostrables contra la razón y la verdad. El rayo de la muerte de Tesla.
El rayo de la muerte es un arma que permite disparar unas de partículas microscópicas hacia seres vivos u objetos para destruirlos. Supuestamente fue inventado entre la década de 1920 y 1930 de manera independiente por Nikola Tesla. Lastimosamente en la Primera Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos derribó este proyecto, debido a que tenían miedo a que la antena estuviera siendo utilizada por Alemania. Sin embargo, según una teoría, Tesla decidió seguir con su proyecto y lo terminó, y se dice que este aparato fue el responsable de la explosión de Tunguska. Thor fue creado por el gobierno. Esto más que una teoría, es una realidad, pues se sabe que uno de los creadores de Thor a través de una serie de correos, confirmó que el navegador había sido creado en cierta parte por el gobierno de los Estados Unidos, como herramienta de código abierto para el espionaje. El mismo creador también mencionó que había sido una mala idea haber creado dicho navegador, aunque al principio no lo vieron así, pues la red era únicamente utilizada por el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, no tomaron en cuenta las consecuencias que traería esto, pues en ese momento les parecía irrelevante debido a las cuestiones que trataban de resolver. Un dato adicional es que el navegador Tor es la evolución de otro proyecto conocido como Onion Routing, realizado también por los Estados Unidos. Caso Nueva Coca-Cola. La nueva Coca-Cola fue el nombre informal dado por Coca-Cola Company a una nueva fórmula para su bebida más popular, Coca-Cola, lanzada en 1985. Fue rebautizada como Coke 2 en 1992, y fue descontinuada en julio de 2002. Para 1985, Coca-Cola había estado perdiendo participación de mercado por los refrescos dietéticos y las bebidas sin cola durante varios años. Las pruebas de sabor a ciegas indicaron que los consumidores parecían preferir el sabor más dulce de su rival Pepsi, por lo que se reformuló la receta de Coca-Cola. El público estadounidense reaccionó negativamente y el producto se consideró un gran fracaso. La compañía reintrodujo la fórmula original de Coca-Cola en 3 meses, rebautizada como Coca-Cola Classic, resultando en un aumento significativo de ventas. A pesar de que se consideró como el mayor error de marketing de la historia, mucha gente cree que esto fue hecho a propósito con la esperanza de que los consumidores estuvieran molestos con la empresa y exigieran que se devolviera la fórmula original, lo que a su vez provocaría un aumento en las ventas. Además, las teorías también afirman que esto proporcionó cobertura para la eliminación final de todos los derivados de la coca del producto para aplacar a la Administración de Control de Drogas, que estaba tratando de erradicar la planta en todo el mundo para combatir el aumento del tráfico y el consumo de cocaína. La anomalía del mar Báltico. La anomalía del mar Báltico es una característica visible en una imagen de sonar borrosa tomada por un equipo de buceo sueco llamado Ocean X, mientras buscaban tesoros en el fondo del norte del mar Báltico en el centro del Golfo de Botnia en junio del 2011. El equipo sugirió que la imagen de su sonar mostraba un objeto con características inusuales de origen aparentemente no natural, debido a que el objeto poseía una forma bastante peculiar y que los buzos mencionaron que cuando se acercaron a dicho objeto su equipo dejó de funcionar. Se generaron diversas teorías conspirativas principalmente relacionadas con los alienígenas. Esto llegó a tal punto que incluso ha llegado a haber gente que lo denomina como el Roswell del océano. La vida se originó en Marte. Durante el paso del tiempo, Marte ha dado mucho de qué hablar, debido a lo poco que conocemos del planeta rojo. Es gracias a esto que se ha debatido durante mucho tiempo si Marte tenía vida y, de ser así, ¿durante cuánto tiempo? Algunas teorías afirman que la vida se originó en Marte y llegó a nuestro planeta gracias a un meteorito. Mientras que otra teoría más reciente menciona que Marte alguna vez albergó a humanos en él, pero gracias a alguna guerra nuclear se borró completamente la vida del planeta rojo. Esta teoría está respaldada de algunas pruebas que llegan a favorecerla. Como que según diversos científicos, el planeta rojo tuvo una vez agua corriente en su superficie hace miles de millones de años y eso podría significar que tenía recursos naturales, por lo tanto la posible existencia de vida. El enigma del número 23. El enigma o misterio del número 23 se trata de una creencia en la cual se relaciona a muchos sucesos importantes de nuestra vida cotidiana con el número 23. El origen de este enigma se encuentra en la trilogía de novelas de ciencia ficción Illuminatus, la cual trata sobre las teorías conspirativas, y que incluye de forma exhaustiva al enigma del número 23 en su argumento. Algunos ejemplos de este enigma son: a la sangre le tarda 23 segundos en circular alrededor del cuerpo. Julio César fue apuñalado 23 veces.
Los antiguos calendarios egipcios y sumerios comienzan un 23 de julio. Son 23 los ángeles caídos. John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963, siendo que las sumas de todas las cifras darían 23, pasando lo mismo con los atentados del 11 de septiembre de 2001, el hundimiento del Titanic el 15 de abril de 1912, la creencia de los mayas de que el mundo se acabaría el 23 de diciembre de 2012, entre otros muchísimos acontecimientos relacionados con este número. Agartha. Agartha es, según los creyentes en la Tierra Hueca, un reino ubicado en el desierto de Gobi, o en el interior del planeta. Agartha está formada por varios continentes, océanos, montañas y ríos, siendo Shambhala su ciudad central. Además, en este lugar habría aproximadamente 100 colonias, todas, a excepción de una, bastante próximas a la superficie, siendo estas ciudades subterráneas conocidas como la red de Agartha. Debido a que Agartha está fuertemente relacionada con la teoría de la Tierra Hueca, es muy poco tomada en serio como algo real, influyendo también de que no existe ninguna prueba de que dicho lugar exista. El incidente del Paso Dyatlov. El incidente del Paso Dyatlov fue la muerte inexplicable y misteriosa de 9 excursionistas durante una ruta en un difícil paso de montaña de los montes Urales en la Unión Soviética en 1959. El grupo, con experiencia en esquí de fondo, había establecido un campamento en las laderas de Holat-Siagil, en un área nombrada así después en honor al líder del grupo. Sus cuerpos fueron hallados semanas después por un equipo de rescate del ejército soviético, al no dar señales de vida después de 2 semanas. Cuando el equipo de rescate llegó, encontraron el campamento vacío y la tienda destrozada. Además, en un bosque cercano encontraron los restos de una fogata y 2 cuerpos al lado vestidos solo con ropa interior. Poco después encontraron 3 cuerpos más. Mientras tanto, los otros 4 fueron hallados 2 meses más tarde, en el bosque. Este caso, al nunca poder ser resuelto en su totalidad, hizo que surgieran diferentes teorías conspirativas, desde que todo fue por culpa de alienígenas por presuntas orbes que se habrían visto en aquel lugar poco antes, por operaciones de la KGB, o incluso que es culpa del mismo Estado, ya que el grupo se pudo haber topado con algún experimento ultra secreto. Sea como sea, realmente es muy difícil saber lo que realmente causó esta tragedia. Lemuria. Lemuria es el nombre de un hipotético continente, bautizado en el siglo XIX por científicos franceses, teorizado principalmente por el geólogo inglés Philippe Sclater, para explicar el hecho de que hubieran lemures, o parientes cercanos, tanto en la India como en el sur de África. Formularon que, por los albores de la aparición de la especie humana, había un continente en el cual aparecieron y se expandieron los lemures, y que después el continente desapareció en el fondo del Océano Índico. Poco después, el filósofo Ernst Haeckel afirmaba que en Lemuria los lemurianos no eran solo lemures, sino que también humanos. Las teorías sobre Lemuria se volvieron insostenibles cuando, en la década de 1960, la comunidad científica aceptó la teoría de la deriva continental de Alfred Wegener, presentada en 1912. Sin embargo, la teoría volvió a tomar popularidad cuando un misterioso agujero apareció en el monte Shasta, por lo cual algunas personas afirmaban que estaba relacionado con el continente perdido. FEMA-CAMS. FEMA-CAMS es una teoría, particularmente dentro del movimiento patriota estadounidense, que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de los Estados Unidos planea encarcelar a ciudadanos estadounidenses en campos de concentración, luego de la imposición de la ley marcial en los Estados Unidos, después de un gran desastre o crisis. En algunas versiones de la teoría, solo se encarcelará a los presuntos disidentes. En versiones más extremas, un gran número de ciudadanos estadounidenses serán encarcelados con el propósito de exterminarlos como un nuevo orden mundial establecido. La teoría existe desde finales de la década de 1970, pero su circulación ha aumentado con la llegada de Internet y las plataformas de redes sociales. Los defensores de la teoría de la conspiración argumentan que la misión de FEMA es un encubrimiento con un propósito real: asumir el control de los Estados Unidos después de un desastre o amenaza importante, y que la organización es el brazo ejecutivo del próximo estado policial. Cicada 3301.
Cicada 3301 es el nombre con el que se conoce a una supuesta organización que publicó en internet 3 series de retos complejos con acertijos y rompecabezas entre 2012 y 2014, con el fin de reclutar a individuos inteligentes y expertos en la seguridad de los datos, la criptografía, la esteganografía y el anonimato de internet. Esta serie de desafíos ha sido llamada el enigma más elaborado y misterioso de la era del internet. Algunas teorías apuntan que detrás de esto están la NSA, la CIA o el MI6, para reclutar personas altamente capacitadas en criptología. Otra teoría más descabellada es que esta serie de acertijos eran una introducción a los principios ocultos y posiblemente incluso un reclutamiento para un culto. Mientras que otros han afirmado que es un juego de realidad alternativa, pero el hecho de que ninguna compañía ni individuo lo ha monetizado lleva a pensar que no lo es. Además de eso, aún queda también el misterio de lo que les sucedió a las pocas personas que lograron completar esta serie de acertijos, debido a que ninguno de los que tuvieron éxito han hablado al respecto. 1. Humo es un supuesto exoplaneta del que hipotéticamente procedería una civilización conocida como Humita, la cual habría tenido contacto con nuestro planeta. La información llegó en forma de documentos y cartas enviados a grupos de personas creyentes en el fenómeno ovni y gozó de cierta popularidad en España y Francia en las décadas de 1960 y 1970. Lastimosamente para los conspiranoicos, en la década de 1990, José Luis Jordán Peña confesó ser el creador e instigador de este exoplaneta. Sin embargo, a pesar de sus declaraciones, aún quedan grupos de personas, entre ellos uno llamado humosienses, quienes afirman seguir un método científico más riguroso, siendo además que una de las personas de dicho grupo proclama haber descifrado el lenguaje de humo, y que es diferente de cualquier otro terrestre. Golpe de estado blando. Se denomina golpe de estado blando al uso de un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder. De acuerdo con Sharp, la estrategia del golpe suave puede ejecutarse a través de 5 etapas jerarquizadas o realizadas de manera simultánea. Entre ellas, el cabalgamiento de los conflictos y promoción del descontento, promoción de factores de malestar como podrían ser el desabastecimiento, la criminalidad, la manipulación del dólar, entre otros. Su principal característica radica en la apariencia de legalidad que, a partir del apoyo de sectores judiciales, mediáticos y de los servicios de inteligencia, busca convencer a una porción de la sociedad civil y la sociedad internacional de que el gobierno surgido de dicho golpe es legítimo. La operación resulta realizada cuando gobiernos extranjeros alineados al gobierno surgido del golpe apoyan la toma del poder político. La misteriosa muerte de Lady Di. La noche del 30 al 31 de agosto de 1997 pasó a los anaqueles de la historia por un suceso trágico. Diana de Gales, la llamada princesa del pueblo, perdió la vida en un accidente automovilístico que, hasta la fecha, genera más dudas que certezas. La versión oficial reza que la princesa Diana iba con el millonario de origen egipcio Dodi Al-Fayed, su pareja de ese entonces, en un Mercedes negro que, huyendo de los paparazzis a gran velocidad, se estrelló contra un poste del túnel del Puente del Alma en París, Francia. Sin embargo, las teorías sobre este trágico acontecimiento no tardaron en salir. Algunas afirmaban que los enemigos de Dodi Al-Fayed decidieron acabar con él, como venganza contra su padre, y que la muerte de Diana fue un daño colateral. No obstante, la teoría más conocida se basa en que Diana de Gales perdió la vida a manos de la corona de Inglaterra, debido a que se decía que ella tenía conocimiento sobre una supuesta red de tráfico sexual que involucraba a 2 de los hijos de la reina Isabel II. Esto fue dicho por el grupo de hackers conocidos como Anonymous, lo cual dejó a algunos bastante impactados, y a otros muchos, con aún más dudas. Sea como sea, quizás nunca podamos saber qué es lo que realmente pasó, y Diana de Gales jamás pueda obtener la justicia que merece. Road to Ruta. La teoría de Road to Ruta postula que hay un grupo de personas en los Estados Unidos y en todo el mundo que están trabajando para eliminar y destruir los poderes bancarios financieros que han controlado en secreto todos los aspectos de nuestras vidas durante cientos de años. La idea original de este grupo surgió de la mente de Alan Greenspan e implicó manipular los mercados con programas informáticos que había inventado en la década de 1960. Isla Bermeja.
La isla Bermeja es una isla fantasma, señalada en diversos mapas y documentos históricos, que la localizan a más de 100 kilómetros de la punta noroeste de la península de Yucatán, en el mar territorial de México. La isla era un elemento común en los mapas dibujados por los exploradores españoles. Su ubicación a veces variaba ligeramente, su nombre aparecía ocasionalmente como Bermeja, pero su existencia parecía bastante segura. Pero a partir del siglo XVIII, la presencia cartográfica de la isla comenzó a flaquear, antes de que finalmente desapareciera por completo del horizonte. Las explicaciones de su aparente desaparición incluyen una observación errónea de los primeros cartógrafos, cambios en la geografía del fondo del océano, aumento del nivel del mar, el calentamiento global, y teorías de conspiración que afirman que la CIA destruyó la isla con miras de expandir la soberanía estadounidense en el Golfo rico en petróleo en la zona económica asignada a los Estados Unidos. Dialogue. Dialogue, o la campana en español, era un supuesto aparato de investigación científica o arma revolucionaria alemana, también llamada Wanderwaffe. Fue descrita por el periodista polaco Igor Witkowski, siendo popularizada más tarde por el periodista militar y escritor Nick Koch, y otros autores que la asocian con el ocultismo nazi e investigaciones sobre antigravedad y energía libre. La campana es descrita como un aparato hecho de un metal duro y pesado. Esta además contenía 2 cilindros, de los cuales se decía que eran llenados de una sustancia parecida al mercurio, de color violeta. Según palabras de Witkowski, cuando la campana era activada se formaban cristales sobre los tejidos celulares animales, la sangre se gelificaba y se paraba, mientras que las plantas se descomponían en una sustancia similar a la grasa. Según los rumores, el objetivo de crear esta arma era poder crear algún tipo de efecto antigravitacional, o inclusive, una especie de máquina del tiempo, para poder ganar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, algunos teóricos de la conspiración ovni creen que las fuerzas estadounidenses capturaron a los científicos nazis, y los pusieron a trabajar en este aparato y que esto culminó en el llamado incidente de Kecksburg, cuando un ovni en forma de campana supuestamente se estrelló en las afueras de Kecksburg, Pensilvania, en diciembre de 1965. Teorías del 11 de septiembre. Las teorías del 11 de septiembre han sido un tema muy controversial y debatido, tanto así que estas aparecieron en internet pocas horas después de los ataques, y desde entonces, con el auge de las redes sociales, han crecido en alcance y escala. Algunas teorías afirman que todo se trató de un derrumbe controlado, debido a que según ellos era improbable que la estructura de acero se fuera al piso por el fuego, por lo cual afirman que las torres tenían explosivos. Esta misma teoría ha tenido como pregunta principal el por qué se derrumbó el edificio Seven World Trade Center, una construcción de 47 pisos cercana a las Torres Gemelas, debido a que este edificio quedó hecho escombros sin ser afectado por ningún avión. Otra teoría relacionada con la anterior afirma que los medios de comunicación formaron parte de la conspiración dado que conocían, supuestamente, cada cosa que iba a suceder. Esto está respaldado de un video de la periodista Ian Stanley de la BBC. En el mencionado video se podía ver cómo la reportera se encontraba informando los hechos ocurridos, cuando poco después, apareció un banner indicando que el Seven World Trade Center también había colapsado. Sin embargo, el edificio no cayó hasta varios minutos después. La BBC explicó que la información la transmitieron porque les llegó un cable de la agencia Reuters, pero estaba erróneo en ese preciso momento. También existe la teoría que sostienen que algunos miembros del gobierno de los Estados Unidos ya conocían los planes de Al Qaeda de atacar al World Trade Center, pero no hicieron nada para evitarlo. Mientras tanto, otra teoría menciona que todo fue hecho a manos del propio gobierno estadounidense. Esto se respalda de que el mismo día del atentado, se estrelló otra aeronave en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa, y como resultado los conspiradores afirmaban que el daño provocado al edificio no provenía de un vuelo comercial, sino de un misil, echándole la culpa al gobierno por autoatentar. Otra teoría relacionada con el gobierno de Estados Unidos, es que ellos decidieron planear y ejecutar los atentados, para poder tener una justificación de guerra con Afganistán con el fin de extraer las riquezas de ese país. Sea como sea, debido a la gran cantidad de teorías relacionadas con este trágico suceso, muy probablemente jamás podamos saber si la versión oficial es verdadera, o nos están ocultando algo. Negación del Holocausto.
El negacionismo del Holocausto, también conocido como la mentira de Auschwitz, consiste en el acto de negar el genocidio de los judíos y otros grupos étnicos en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, atribuyéndolo a que es parte de una conspiración. Los que niegan el Holocausto afirman que la solución final de la Alemania nazi tenía como único objetivo deportar judíos del Tercer Reich, pero que no incluía el exterminio de judíos. Que las autoridades nazis no usaron campos de exterminio y cámaras de gas para asesinar a judíos en masa, o que el número real de judíos asesinados fue significativamente menor. La mayoría de los negacionistas del Holocausto afirman, explícita e implícitamente, que el Holocausto es un engaño, o como mucho una exageración, que surge de una deliberada conspiración judía diseñada para promover el interés de los judíos a expensas de otras personas. Además, muchos de ellos dan como prueba la frase, la historia la escriben los vencedores. Por estas razones, el negacionismo del Holocausto generalmente se considera una teoría de conspiración antisemita. Otra cosa a destacar es que a pesar de que en gran parte del mundo la negación del Holocausto se considera como libertad de expresión, en países como Francia, Bélgica e inclusive la propia Alemania, es considerado como un delito. Y bueno gente, hasta aquí la segunda parte de este iceberg, espero les haya gustado, y si es así no olvides darle like y suscribirte, ya que eso me motiva a seguir subiendo contenido. Pero antes de irme me gustaría dar las gracias y saludar a las siguientes personas: Agustín Ojeda, EPP Oficial, Javier Núñez, Kevin Ramírez Campos, Kenneth PvPS 4 Juegos y más. Y por último a Mario Guzmán. Además quiero pedir otra disculpa, por haberme demorado en subir este video, esto se debe a que el tiempo me jugó una mala pasada, sin embargo haré todo lo posible para que el próximo video salga medianamente rápido. Sin nada más que decir, yo me despido, hasta la próxima.